Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y de hoy me enlazo con el doctor Julio Juárez. Él es pues un académico muy distinguido, ahora está también impartiendo clases en los Estados Unidos y bueno, pues es un gran conocedor de los temas de comunicación. Me enteraba que fue renuente a formar parte de la mesa de capacitadores para la consulta popular, que pasaron los capacitadores a su casa, parece que se quería integrar como ciudadano y dijo que no. Dice, estoy totalmente en contra de derrochar recursos públicos en una payasada intrascendente. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, querido, un gusto estar contigo y con todo tu auditorio, platicar un rato. Duro en tu red social. Bueno, pues por supuesto muchísima gente comparte su opinión. Doctor, ¿cómo ves, dime de entrada, Julio, cómo llegamos a estos 3 años, ¿no? Finalmente mañana se cumplen 3 años de la elección de López Obrador y en particular en el tema de la comunicación, y te pongo sobre la mesa pues la sección que ha el día de hoy inaugurado en la conferencia mañanera. Julio. Mira, es muy emblemático la inauguración de este formato que hoy nos presentaron en la mañanera en un escenario de comunicación gubernamental en donde parecía que ya habíamos visto todo, que ya habíamos experimentado como audiencia, como analistas, como académicos, como ciudadanía. En general ya habíamos visto demasiadas cosas en estos formatos de la mañanera que muchos nos hemos preguntado legítimamente, ¿qué son exactamente? ¿Son una conferencia de prensa? ¿Son un ejercicio de rendición de cuentas? ¿Son un espacio de manipulación y de propaganda? Yo me quedo con la última, por supuesto, y lo hemos discutido varios colegas en muchos espacios, tanto y dentro y fuera de la academia, pero creo que lo que sucede hoy, querido Leonardo, demuestra muy claro cómo hasta para hacer propaganda hay que echarle ganas. Es decir, hay que producir bien las cosas. Y me parece que el desaseo y la flojera un poco que a veces se percibe ya en la espontaneidad que a veces le genera cierto rédito al presidente porque le da un halo de autenticidad a su discurso y parece como va sacando las cosas, el fuego de las castañas del fuego, así como a paso de vuelo, parecería como que le da cierto feeling de autenticidad. Y lo que vimos hoy, este ejercicio tan desaseado, tan, digamos, metodológicamente obscuro, de intentar desmentir con más mentiras lo que al juicio del gobierno actual representan las principales amenazas en la comunicación y en los mensajes y en las estrategias de desinformación y de mentiras, da cuenta perfectamente de cómo llegamos a esta mitad del sexenio, montados ya básicamente en una de las acciones de gobierno que más tiempo parece y más energía parecería dedicarle el propio presidente de la República. Es decir, verlo ahí todas las mañanas, verlo hoy, escuchar, digamos, esta especie de análisis de los temas y los comentaristas y lo que sucede en estos pequeños espacios de comunicación como puede ser la red social de Twitter, me parece que da cuenta muy bien de cómo este gobierno ha confundido la misión central, el propósito y la razón de ser de la comunicación gubernamental, disfrazada de un acto y de una estrategia propagandística puramente. Yo tiendo a pensar, mi querido Julio, que cuando un gobierno acusa y empieza a justificar por qué no ocurren las cosas, ha olvidado la capacidad de argumentar. Mira que tiene recursos para hacerlo, además de canales públicos, la mañanera, pues tiene todo un aparato de gobierno para ir explicando a través de las distintas dependencias del Ejecutivo, de la Administración Pública Federal, cuál es su verdad. Pero tenemos un Ejecutivo más empeñado en señalar con el dedo flamígero, no sé desde qué plataforma uno puede erigirse como el poseedor de la verdad, que en argumentar su propia razón. ¿Realmente las áreas de comunicación social que tú sigues puntualmente están como de vacaciones, han dejado de trabajar en el gobierno? Su función central debería ser argumentar y confrontar, si fuese el caso, con información, por ejemplo, este tema del espionaje, con información corroborada que tal cosa no está ocurriendo, Julio. Pero, ¿qué pasó con las áreas de comunicación social? ¿Les dieron un sabático? ¿Se fueron a algún lado estos 3 años? Pues, mira, parece que ahí todo funciona de una manera profundamente piramidal. Es decir, el presidente, a mi entender,
es el que dicta la agenda de comunicación, dicta la estrategia, y todo su aparato, su pequeño aparato que gira en torno a él, se acomoda un poco a sus objetivos y sus propios intereses. Creo que es muy ilustrativo el hecho de tener y ver con esta claridad cómo la propia estructura de comunicación gubernamental, con todos los recursos que tiene el gobierno para debatir y discutir con los periodistas, es decir, para poner información verdadera en la mesa y debatir los temas importantes que él considera, que el gobierno considera que no están siendo reflejados de manera correcta y precisa, es decir, una tarea universal en cualquier gobierno democrático que tiene que discutir y debatir. En lugar de hacer eso, que realmente es la chamba de la comunicación gubernamental, sí, es decir, desmentir, aclarar, precisar, verificar, poner información, ampliar, no, lo que encontramos es todo, claro, ampliar, matizar, jerarquizar, esto no es importante por esto y esto sí es importante por esto. En lugar de hacer eso, que es el trabajo, digamos, real, de arremangarse la camisa, de decir, vamos a hacer chamba de comunicación gubernamental, vamos a rendir cuentas y vamos a hacer un servicio público, porque ellos están ahí para ser pagados por el erario público para darle un servicio a la ciudadanía. Pero en lugar de hacer eso, vemos hoy, y lo constatamos con este ejercicio del quién es quién, un costal de juicios de valor, de afirmaciones, de estrategias para descalificar a los mensajeros, es decir, por ejemplo, El País es un medio de comunicación salinista. Yo no sé si tú sabías, hoy me enteré, ¿no? Pero pues ahora sí que de ahora en adelante todo lo que venga del País, pues hay que descalificarlo, que es un poco la estrategia que han utilizado. Lo mismo periodistas que podrán, por supuesto, se podrá discutir su trabajo y para eso me parece que ellos publican su información y la comunicación que vierten tanto en redes sociales como en los propios medios. En lugar de discutirlo con datos y con información fidedigna, lo que vemos es señalamientos, acusaciones, pasados, con los mismos títeres del pasado. Es decir, Salinas parecería, en el discurso de lo que vi yo en la mañana, sigue siendo el gran operador de todos estos mensajes, en lugar de que el gobierno eche a andar toda esta maquinaria de comunicación social para verificar y rendirle cuentas a la ciudadanía. Crea razón pública. Pedimos, por supuesto, la entrevista con García Vilchis para que nos explicaran cuál es la metodología. A mí no deja de sorprenderme que le den esos batacados al País. Y hoy el País, y lo acusan de salinista, publica un informe sobre Collado, ¿no? Y su vinculación con un abogado pues muy cercano a Salinas. Dice uno, bueno, ¿leerá el presidente todos lo que publican los periódicos o le harán solamente un extracto de los críticos, que supongo que es lo que no sé si le interesa o le divierte? Pero me parece un ejercicio ciertamente poco productivo el estar viendo eso y no el horizonte o el universo general de lo que se publica en el País. En cualquier caso, Julio, malas noticias. Nos han dicho que de momento no va a dar entrevistas, que es como se crea la razón pública, no ponerte de un lado u otro, sino decir, a ver, ¿qué métodos utilizan? ¿Cómo seleccionan? ¿O qué lee en última instancia el presidente para decir, esto es una mentira y hoy la vamos a debatir o la vamos a discutir de esta manera, Julio? Mira, yo creo que hay muchas personas en Palacio Nacional demasiado interesadas en lo que sucede en Twitter y han desatendido a los grandes públicos. Es decir, hoy lo que vimos también es un sesgo y una contradicción. Por favor, que alguien le diga al presidente de la República que Twitter es un segmento profundamente sesgado de la población mexicana, ubicado particularmente en polos urbanos como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Es decir, en aquellas entidades en donde el presidente se ha dedicado a regañar a las clases medias que, según él, se dejan llevar por publicaciones extranjeras. Es decir, hay una incomprensión de cómo funciona inclusive esto que él llama las benditas redes sociales, pues que alguien en su equipo le explique. El presidente no tendría por qué ser experto en redes sociales ni en comunicación digital, pero parecería que hay alguien que está obsesionado con vendetas personales que en realidad atañen a una pequeña élite de comunicación, pero que en realidad no le rinden cuentas al pueblo de México. La gran mayoría de la gente en este país no obtiene información a través de Twitter, la obtiene a través todavía de la televisión, a través de canales alternativos, de los medios impresos, de la radio, en fin. Hay una incomprensión también de la esfera pública en donde acontece la comunicación, y está este sesgo muy elitista por parte del gobierno no, los tuiteros, ya hay que pegar a los tuiteros y los chayoteros, y todo es como esta faramalla de la tuitósfera que me parece
sigue siendo un público muy reducido y desde la perspectiva del propio gobierno, ignorar a esa sociedad mexicana diversa, plural, que no está conectada, que no obtiene su información de esas redes sociales, me parece de entrada ya no entender a quién le estás hablando y a quién estás tratando de convencer. El presidente hoy trata de convencer a esos públicos que le demostraron el 6 de junio que no están a favor de su discurso y que no le creen lo que está diciendo, ¿no? Ese es el tamaño de la incomprensión, a mi juicio, y de la contradicción en esta estrategia. Fíjate, Luis Estrada acredita que ha seguido las mañaneras, que ha dicho hasta ahora 56,181 afirmaciones falsas o engañosas. Ya de entrada uno diría, pues revise la propia mañanera si quiere usted encontrar mentiras. Pero lo que me preocupa mucho, Julio, desde la lógica de lo que es la construcción de un discurso democrático, es que por un lado ves un gobierno como acorralado. Cualquier cosa que sea crítica, ve detrás de eso un ánimo golpista, ¿no? Tú dices, ojo, están llegando al tercer año y ven moros con tranchetes y ya están viendo en los padres de niños con cáncer a los sables de los militares tratando de derrocarlos. Preocupante. Y la segunda es que se suban al podio y con toda la risa del mundo diga que la verdad emana de Palacio. Ya cuando un gobernante cree que la verdad la tiene él, como que le tienes que jalar la capa y decir, eres humano igual que todos los demás y la verdad no reside en Palacio Nacional. Es una cosa que se va construyendo y más en una sociedad pluralista, Julio. Y me parece además, porque esto es muy importante, Leonardo, es decir, podemos criticar y cuestionar lo que sucedió hoy en la mañana, pero a mí me parece que sí implica ya un cambio en la manera y en la agresividad disfrazada de esto que se conoce comúnmente en la comunicación política, que es infoentretenimiento, es decir, parece que es como de broma, ¿no? Hoy la presentación que vimos en la mañana, esta presentación como muy chambona, de le vamos a dar la medalla de quién sabe quién, del nado sincronizado, le vamos a el reconocimiento al Pinocho, no, esta cosa como disfrazada de mofa, de sátira, de sorna. Es que ya es un programa matutino, ¿no? Es una especie de talk show. Entonces ahora el invitado de la semana nos va a venir, pero en el fondo, y yo quiero subrayar esto porque creo que es importante que el auditorio lo traiga también, esto tiene consecuencias, Leonardo, esto tiene consecuencias en cómo la gente está escuchando y que está, digamos, a la que transmina este tipo de mensajes, está percibiendo a los periodistas, está percibiendo a las voces críticas del gobierno, y esto no es solamente algo que se filtra en redes sociales, porque esto tiene un desdoblamiento en muchos otros aparatos y digamos, canales y plataformas de comunicación, porque el presidente tiene un megáfono impresionante, es decir, pues en un país con el nivel de presidencialismo que tenemos, él sigue siendo un referente y me parece increíblemente irresponsable que se siga atacando y cuestionando, pensando que es solamente un juego político de hay que hacer chacota y hay que evidenciarlos, cuando eso está generando también cadenas y canales de violencia que legitiman un discurso en contra de comunicadores. Sí, claro, pues mi querido Julio, yo estoy convencido que el presidente tiene que distribuir el tiempo entre lo que le divierte a él, que claramente por la mañanera lo entretiene, es como su spa matutino y está muy bien, sus ceremonias cívicas donde también se vuelve muy previsible, pero también lo entretienen, y los mítines donde van a que lo aplauden sus militantes, igual que había otros presidentes a los que les gustaba el golf, las señoras y las grandes comidas también para ir saludando a toda la clase política y decir, oiga, pues sí, pero en algún momento hay que gobernar y atender los asuntos de este país y no solo dedicarnos a solazarnos. Mi querido Julio, te mando un gran abrazo. Un abrazo de vuelta, Leonardo. Saludos a tu auditorio. Gracias. Cuídate mucho. Sí, tiene algo de infoentretenimiento esto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.